Entonces, recapitulando, el fascismo va a tener estas características que hemos venido analizando. Un partido único, refiriéndonos única y exclusivamente al fascismo italiano. Un partido único, un sindicato único, es decir, los trabajadores no podían agruparse para defender sus intereses, bueno, sus derechos o intereses. Existía un corporativismo por parte del Estado, que esto se traduce en la defensa a ultranza de los intereses o de los derechos que consideró propios para la ideología estatal. ¿Y qué otra característica vio, señorita Esmeralda? ¿O ya son todas? Ay, perdón, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Vi que en el ámbito económico también se propuso al fascismo como una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. Aquí puse que frente a la lucha de clases y al individualismo capitalista, se propuso que las clases sociales dirigidas por el Estado colaboraran por la búsqueda del beneficio nacional. Y eso fue todo lo que encontré. Muy bien. ¿Y el uso de la fuerza como elemento, vamos a llamarlo, del Estado fascista? ¿Encontró usted algo? No, profesor. Era, era muy común, que en este estado y en estos regímenes que se utilizara la fuerza para reprimir cualquier forma, pensamiento, ideología que fuera contraria a la ideología de este régimen o esta ideología fascista. Le preguntaba hace un momento si buscó el significado de la palabra fascismo. ¿Qué quiere decir fascismo? Fascismo viene del italiano fascio, que quiere decir hacer. Recuerden que del italiano al español, a veces las palabras, la F, las que empiezan con F, se cambian por H. Entonces, fascismo quiere decir, una traducción literal vendría siendo como haciendo, más o menos. Es un movimiento que quiere decir hacer, pero en un estado constante. Por eso cuando hablamos de fascismo se hablaba de un movimiento, no de un partido, sino de una idea, de un cambio, de una reestructura. ¿Sí queda entendido esto, este primer elemento? Y por lo tanto, a partir de esto viene esta burocratización, llamémoslo así, del movimiento. ¿Alguno de ustedes, bueno, sí, tienen que ubicar qué quiere decir el partido PRI? Las siglas, las iniciales de ese partido. ¿Qué quieren decir? Partido Revolucionario Institucional. ¿Y le parece a usted que una revolución es un movimiento social y puede ser institucionada? ¿Qué piensa? ¿O nunca? No, simplemente es como que un término, ¿no? Revolucionario yo lo entiendo como que quieren hacer como que no van a ser como los de antes, por así, no es como un tanto así revolucionario como hacerse nada más, así por así decirlo. No Sí, es tan literal lo que tienen el nombre para mí. ok, pero analicemos esto. La revolución, que es el movimiento donde surgen ellos,
trataron de institucionarla. Es lo que yo quiero que me entiendan con esta idea del fascismo. El término fascismo como tal quiere decir hagamos o haciendo. Y por lo tanto, al volverlo ya una ideología, un movimiento, ocurre lo que vimos aquí. Y una característica más que les dije del sistema fascista es el uso de la fuerza militar y de la violencia como una forma de mantener la paz. Y por lo tanto, en el régimen fascista aparecen grupos, vamos a llamarles en un primer momento paramilitares, pero después fueron incorporados a el gobierno. Uno de los grupos más más representativos de esta figura, de estos grupos, fueron las camisas negras. No sé si han escuchado hablar alguna vez de ellos, de las camisas negras del régimen fascista italiano. ¿Alguno lo ha escuchado? Yo lo que vi es que los camisas negras pertenecían al Partido Nacional Fascista. Fue lo que yo encontré. Exactamente. Primero, surgen como un grupo militar. Incluso fueron liderados por el propio Mussolini y poco a poco, o ya cuando Mussolini adquiere el poder, estos grupos que en un inicio eran una fuerza, vamos a decirla, paramilitar, considerada una milicia voluntaria, se convirtieron en parte de la milicia oficial. Es decir, no formaban propiamente parte de la estructura del ejército, pero sí formaban parte del Estado. Por lo tanto, como les comento, eran denominados, o su rango, vamos a llamarlo estructuralmente, orgánicamente, era de militares o una milicia voluntaria. Pero obviamente recibían presupuesto estatal y pues eran pues grupos de choque que eran utilizados por el gobierno fascista para poder realizar lo que se llamaba el trabajo sucio de aquella época. Es decir, si en ya en el gobierno fascista, alguna fábrica tenía estas ideas de querer hacer una huelga o exigir derechos, pues llegaban las camisas negras a ver qué había ocurrido. Y obviamente ustedes saben, al ser un grupo de choque, pues lo que hacían era reprimir cualquier movimiento de esas características. Esto de los grupos paramilitares hay que estudiarlo y tomarlo muy en cuenta, porque también las vamos a encontrar en el régimen nacional socialista, y van a ser muy interesante para entender los regímenes autoritarios. Siempre tendrán de uno u otro modo grupos de choque. Estos grupos de choque vamos a entenderlos como aquellos que utilizan los
gobernantes en turno para realizar sus respectivas pues, ataques o limitaciones a las libertades. Históricamente han habido varios y hay que tener cuidado, ¿no? Ejemplo, yo escuchaba, fue en las elecciones pasadas, un grupo de jóvenes del partido del PT. No sé si ustedes vieron algún espectacular de ellos. Eran un grupo de políticos jóvenes que estaban buscando el voto y se hacen llamar a sí mismos los camisas rojas. ¿Escucharon de ellos? Y van todos vestidos con una playera, una camisa roja. ¿Alguno de ustedes vio estos anuncios que les digo? ¿O no? ¿O no pusieron atención? No, profe, yo no vi nada de eso. Nunca vio nada de eso. ¿Y has escuchado hablar, Abimael, del grupo de las camisas rojas en la historia? No, de lo que sí fue de lo que acaba de mencionar, de las camisas negras y todo eso. Ok, las camisas rojas es un grupo, bueno, ha habido en varios países, por ejemplo en Estados Unidos, es un grupo paramilitar, supremacista, que se constituye del lado sur de Estados Unidos, en Carolina, Mississippi y demás, y por lo tanto, pues ya se imaginarán ustedes el tipo de ideas que tienen, ¿no? Que está bien la esclavitud y cuestiones por el estilo. En México también existieron las camisas rojas, por eso les digo que me llamó mucho la atención. Propiamente en Tabasco, el gobernador de Tabasco crea un grupo, nuevamente paramilitar, con una ideología socialista y que fue utilizado por este gobernador igual como grupo de choque. Esto estoy hablando a principios del siglo pasado, 1919, 1930, hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues me llamaba mucho la atención que actualmente saliera un grupo a pedir el voto haciéndose llamar los camisas rojas. Pero bueno, a lo mejor pues, les gustó el color, ¿verdad? Y utilizan nada más ese nombre. No sé si tengan alguna ideología como la que estoy platicando, pero bueno, me parece curioso. Es como si en Alemania saliera un grupo a pedir el voto diciendo somos los camisas pardas. ¿Sí ubican qué fueron las camisas pardas en el sistema nacional socialista? ¿O no? ¿Jóvenes? Yo no, profesor. ¿No? Yo tampoco. No ubican en las películas de la Segunda Guerra Mundial o algo, ¿no han visto de qué color van vestidos? Profe, yo nada más vi Bastardo sin Gloria, profesor. Y no recuerdo bien la película, no aparecen vestidos unos de camisas negras con una SS, que son el grupo del especial, el grupo élite. Pero no aparecen con esa ropa. Es totalmente gris o negra, creo. Hecho por Hugo Boss, ¿no? Ajá, precisamente hay gris, hay negra y están los camisas pardas, que es como inició toda esta situación. Pero bueno, hablaremos de ello cuando lleguemos al sistema nacional socialista. Lo que yo quiero que entiendan que son grupos paramilitares y grupos de choque. Ya Bastardo sin Gloria tiene mucho que la vi, no me acuerdo bien si salen alguno de estos. Creo que está en Netflix, la veo y les comento si
si algo, pero recordemos que Bastardo sin Gloria pues es ficcionada, ¿no? No tiene mucho apego con la realidad, pero bueno, para que ubiquen ustedes los personajes de los que platico. Ahora bien, pasemos a analizar las características que nos da Umberto Eco en su libro Contra el fascismo. ¿Tuvieron oportunidad de leer esta obra que les dejé? ¿Alguno lo leyó? ¿Compañeros? Ay, profe, yo no me acordé, una disculpa. ¿Ninguno? ¿Nadie? Aparte de usted, Esmeralda, los demás, aunque sea, díganme, no lo leímos. No, profe, a mí también se me olvidó. No, profe, Es a que mí nos da Profe, pena. yo tampoco me acordé, profe, perdón. No tengo cara, pura vergüenza. No se preocupen. Bueno, chéquenlo el fin de semana, pero bueno, vamos a avanzar. Reitero, lean, por favor, la introducción de este opúsculo. A mí me parece muy ejemplificadora para entender este tema del fascismo. En lo personal es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona, me llama la atención y creo que les puede gustar, escrito por alguien que le tocó vivirlo. Lean la introducción y la platicamos. Y veamos entonces, bueno, nos falta que analicemos las características que da el propio Umberto Eco. Voy a leer yo textual alguna de estas características y ya por favor, tienen a la mano el libro, alguno de ustedes, vamos a darle lectura y de ahí vamos comentando, ¿les parece? Sí, profe. Muy bien, abran por favor el documento y veamos la primera característica. La primera característica del fascismo, o en términos de Umberto Eco, le denomina urfascismo para referirse a los nuevos movimientos de naturaleza fascista que él percibe están surgiendo al momento de que emite esta serie de conferencias. Esto la dictó, estas conferencias contra el fascismo, la dictó en 1995. Entonces, desde ese tiempo, él nos decía, tengamos cuidado, pongamos atención si ocurren cualquiera de estas cosas. Entonces, la primera característica nos dice, me permito leer, la primera característica de un urfascismo es el culto a la tradición. El tradicionalismo es más antiguo que el fascismo. No fue típico solo del pensamiento contrarrevolucionario católico posterior a la Revolución Francesa, sino que nació en la edad helenística tardía como reacción al racionalismo griego clásico. En la cuenca del Mediterráneo, los pueblos de religiones diferentes empezaron a soñar con una revelación recibida en los albores de la humanidad. Esta revelación había permanecido durante mucho tiempo bajo el velo de lenguas ya olvidadas. Estaba encomendada a los jeroglíficos egipcios, a las runas de los celtas, a los textos sagrados, aún desconocidos de las religiones asiáticas. Esta nueva cultura había de ser sincrética. Sincretismo no es solo, como indican los diccionarios, la combinación de formas diferentes de creencias o prácticas. Una combinación de ese tipo debe de tolerar las contraindicaciones. Todos los mensajes originales tienen un germen de sabiduría
Y cuando parecen decir cosas diferentes o incompatibles, lo hacen solo porque todos aluden alegóricamente a una verdad primitiva. Es decir, aquí hago una pausa. De acuerdo con esta idea del tradicionalismo, se establece que existe una verdad solo para iniciados. Y esta verdad la tienen unos cuantos, propiamente ¿quiénes? Pues los que representan al movimiento. Y los mensajes que te emitan siempre tendrán la razón y serán sabios y buenos. Y cuando notemos que existe contradicción en algo de lo que se está diciendo, esto no quiere decir que sea así, sino que están en una verdad más elevada de la que podemos entender los simples mortales. ¿Sí queda claro esto? Este culto al tradicionalismo, ¿cómo lo debemos de entender? ¿O no? ¿Me puede volver a explicar, por favor? Sí, te decía. La idea de un tradicionalismo o un culto al tradicionalismo quiere decir que existe un mensaje que no es, que hay que buscarlo en la antigüedad. En virtud de ese mensaje, el pueblo fascista, en este caso el italiano, pues será el pueblo superior. Y este mensaje hay que irlo buscando o descifrando poco a poco, porque contiene verdades universales, inamovibles. Y por lo tanto, con base a esta ideología, se va a ir construyendo el régimen y las políticas del Estado, en este caso del Estado fascista. Y si nosotros como pueblo notamos que algo no está bien, esto quiere decir que los que no estamos entendiendo somos nosotros. ¿Sí te queda más entendido, Ismael? Sí, ya, gracias, profesor. Imagínate, es como si te dijeran, esa información no es falsa, pero no es verdadera. ¿Has escuchado eso? Pues sí lo he escuchado, pero, o sea, no me queda como, Ajá, ¿qué te quieren decir cuando te dicen eso? pues, ¿Lo puedo repetir? Sí, esta información no es falsa, pero no es verdadera. ¿No vieron que esta semana se utilizó esta frase? ¿O no se enteraron? no. No se Ah, enteraron. ¿Cómo, Jorge? Tampoco. no sé, podría ser el ejemplo del tipo este que estaba comiendo en un restaurante famoso, que Ujú. supuestamente tendría que estar en la cárcel y el presidente lo desmintió, que dijo que no era, era algo, es que no me acuerdo con qué frase utilizó, que no era moral, algo así. ¿Se podría Bueno, decir que es verdadero la información? Bueno, ajá. Pues pero tampoco. más o menos, miren, esto se utilizó, esta frase en concreto se utilizó el día de ayer en las conferencias matutinas para analizar o explicar, si vieron ustedes, no sé si tampoco se enteraron de esta nota, que México ocupa el lugar 116 de 132 países en nivel de corrupción. ¿Sí escucharon eso? O sea que somos el quinto país más corrupto del mundo. Es así es. Sí, profesor. Ok. Bueno, pues el gobierno, para salir a analizar y decir que esto es un ataque en contra de ellos, salió a decir que estemos en el lugar 116, esa información no es falsa, pero tampoco es verdadera. ¿Cómo, qué mensaje, qué entienden ustedes de eso?
¿O qué les da? ¿Qué les comunica? Entonces, Sí somos corruptos, bueno, pero no a tal grado. O tienen otros números. pues más o menos algo por el estilo. Y ese es el culto a esta idea de el tradicionalismo. Sigamos leyendo qué más explica Eco. Reitero, hasta el momento nos ha dicho que existe una verdad primitiva que es única y universal. Veamos lo siguiente. Como consecuencia, ya no puede haber avance del saber. La verdad ha sido anunciada de una vez por todas y lo único que podemos hacer nosotros es seguir interpretando su oscuro mensaje. Es suficiente mirar el texto fundamental de cualquier movimiento fascista para encontrar a los principales pensadores tradicionalistas. La noxis nazi se alimenta de elementos tradicionalistas, sincretistas y ocultos. La fuente teórica más importante de la nueva derecha italiana, Julius Evola, mezclaba el grial, los protocolos de los ancianos de Sion, la alquimia con el sacro imperio romano. El hecho mismo de que para demostrar su apertura mental, una parte de la derecha italiana haya ampliado recientemente su literatura esencial, juntando a De Maistre, Guion y Gramsci, es una prueba fehaciente del sincretismo. Si curiosean ustedes en los estantes, en las bibliotecas norteamericanas, llevan el rótulo New Age, encontrarán incluso a San Agustín, quien por lo que me parece no era fascista, pero el hecho mismo de juntar a San Agustín con Stonehenge es un síntoma de urfascismo. Esta primera característica es el culto a lo pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. Y vamos a encontrar la verdad de todo en estos mensajes que fueron dados en un inicio. Por lo tanto, van a encontrar ustedes que en los movimientos fascistas existe un ataque al conocimiento nuevo, a la ciencia, a los avances tecnológicos. Todo avance tecnológico, por supuesto, que no sea referente al uso de las armas. De ahí en fuera, todo lo demás les parece intrascendente. ¿Queda claro esta primera característica? ¿La podría volver a explicar, profesor, por favor? Sí, decía yo, la podemos resumir. Esta primera característica del urfascismo o del fascismo es el culto a lo antiguo. ¿Qué quiere decir esto? Que para la ideología del movimiento fascista, todo tiempo pasado fue mejor. Antes estaba muy mejor, antes esto estaba bien, antes se hacía todo mejor. Y por lo tanto, se recurre frecuentemente al pasado para encontrar la explicación del presente y del futuro. Y esto se da con un mensaje, vamos a decirlo, que solo pocos pueden entender. Esta ideología es el sustento de un régimen fascista, pero va a tener como característica el sincretismo. Es decir, se mezclan cosas. Pueden mezclar, ejemplo, en el fascismo italiano, se mezclaban ideas de la mitología romana, Rómulo y Remo, con ideas posteriores del Santo Grial, del renacentismo y otros postulados. Y en virtud de ello, estos son los que vuelven
o tienen la verdad universal. ¿Así le quedó más claro, Bricia? Sí, profesor. Gracias. Entonces, siempre vamos a notar que en las ideologías fascistas se ve hacia el pasado y se engrandece. Aquí hay que analizar, a esto se le conoce como el mito o la falacia del tiempo pasado. Reitero, lo plantean con la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Y lo escuchamos frecuentemente. Este es un modo de pensar muy común en la humanidad. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a sus padres diciendo que en sus tiempos todo era mejor? ¿Lo han escuchado? Sí. Sí, ¿Y ustedes creen que el día de mañana, cuando ustedes tengan hijos, les dirán lo mismo? también. Sí. Y es precisamente esa añoranza del pasado. Por eso el movimiento fascista se vuelve muy popular, bajo esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero si lo analizamos objetivamente, pues tendríamos que ver caso por caso si eso es cierto, pero no, a mí me parece que no es cierto, me parece que es falaz. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que hace 20 años estábamos mejor que hoy? ¿Qué opinan? No. Yo opino que en algunas cuestiones, ¿no, profesor? Por ejemplo, en la seguridad. Yo creo que hace a lo mejor 20 años estábamos mejor en temas de seguridad que ahora. O no sé si también tenga mucho que ver que ahora ya todo es más visible gracias a las redes sociales. Eso tendríamos que analizarlo. Bueno, en el tema de violencia propiamente del narcotráfico y eso sí, concuerdo con usted, ¿no? En ese caso, pero pensemos en la calidad de vida del mexicano común. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ha mejorado o, o ha empeorado? ¿Qué opinan? Pues al menos la comunicación se ha mejorado muchísimo. Ok, el acceso a las comunicaciones. ¿Y qué más? Ejemplo, piense usted, Bricia. Usted como alumna del siglo XXI tiene acceso a miles de bibliotecas digitales, ¿estamos de acuerdo? Sí, Y hace 20 años, pues eso sería una película de ficción, ¿no es así? sí, claro. Bueno, ya que hoy en día no lea usted ningún libro digital y el alumno de hace 20 años, quién sabe si hubiese leído el libro en físico. Pero aquí lo que estamos hablando es que pueden tener el acceso y habrá que analizar. Pero piensen ustedes, si esta pandemia que estamos viviendo o emergencia sanitaria hubiese llegado hace 20 años, ¿cómo creen que nos hubiese ido? Hubieran sacado militares a las calles para pegarles y que no se salieran de sus casas. ¿Cómo? ¿Hubieran qué? No, no te entendí. Su Dijo pregunta que... fue... Ah, perdón. Sí, No, iba a repetir lo que tú dijiste. No era broma. Pero la pregunta fue que qué hubiera pasado si hace 20 años hubiera sucedido la pandemia, ¿no? uh-huh. Creo que, no sé, según yo, hace todavía 20 años como que había un poco más de responsabilidad, ¿no? Como un poco más de respeto hacia la autoridad, por así decirlo. Y aunque no, y aunque no se hubiera tenido ese respeto, pues la autoridad, por lo mismo de que no había como que mucha, pues todavía se podía reprimir a gusto, pues hubiera hecho que se acataran tales alineamientos, ¿no? Como de quedarse en casa y así. Un toque de queda o no sé, algo así.
Ok, pero por ejemplo, nosotros como académicos y ustedes como estudiantes, ¿qué hubiese pasado? Pues hubiéramos, pero pues lo que pasó con ustedes, ¿no? Cuando se fueron a huelga y perdieron mucho tiempo de... Sí, se hubiese perdido el año escolar sin lugar a dudas, ¿no creen? Sí, casi 2 años. No hubiésemos podido tener esta interacción como se ha hecho hoy en día. Reitero, esta falacia de que todo tiempo pasado fue mejor es en la cual se basa el fascismo para hacerse popular. Porque reitero, el día de mañana que ustedes tengan hijos, se acordarán de mí cuando digan ustedes eso de, no, es que hoy la juventud ya está bien loca. Van a ver. Cuando yo era joven, no hacíamos esas cosas. Entonces, esta es una primer característica. Veamos la segunda característica que da Humberto Eco. El tradicionalismo implica el rechazo a la modernidad. Tanto los fascistas como los nazis adoraban la tecnología, mientras que los pensadores tradicionalistas suelen rechazar la tecnología como negación de los valores espirituales tradicionales. Sin embargo, a pesar que el nazismo estuviera orgulloso de sus logros industriales, su aplauso a la modernidad era solo en un aspecto superficial, de una ideología basada en la sangre y en la tierra. El rechazo del mundo moderno quedaba camuflajeado en la condena de la forma de vida capitalista, pero concernía principalmente a la repulsa del espíritu de 1776, es decir, la Ilustración o la Edad de la Razón. Se ven como principio de la depravación moderna. En ese sentido, el fascista puede definirse como irracionalismo. Analicemos esto. ¿Ustedes han escuchado que en nuestro país salen a decir el director de la Comisión Federal de Electricidad que utilizar energías alternas no es no es una opción porque las mismas pueden, bueno, no son efectivas? ¿Han escuchado eso? ¿O no lo escucharon? No, profe. Bueno, ¿que ustedes viven encerrados o qué? ¿No escucharon? Desde hace 2 años. Bueno, pero pues, están pegados en el celular todo el santo día, ¿a poco no les llegan noticias? Salió el director de la Comisión Federal de Electricidad a decir que no se pueden utilizar paneles solares para producir electricidad en nuestro país porque el sol solamente está de día y cuando se haga de noche, ¿cómo vamos a producir electricidad? ¿No escucharon eso? No, no lo había escuchado, pero sí es unas Andes. ¿Y qué le parece esa declaración, Jorge? Bueno, pues parece, no sé si decirlo así se escucha feo, pero una declaración de una persona muy promedio, ¿no? Porque hay muchas personas que lo piensan igual, pero supongo que por su cargo tendría que como que cuidar un poco más sus declaraciones, por así decirlo. Ok, pero ¿te parece que sea realmente ignorante o está defendiendo una ideología? Bueno, entonces también se está haciendo el tonto. También dijeron, es que poner estos generadores eólicos no hay que hacerlo, uno, porque afean el paisaje y dos, porque le roban el viento a los pueblos indígenas. ¿Escucharon eso?
Tampoco. Tampoco, pero parece chiste, profe. Lo peligroso es que no fue un chiste y se está utilizando hoy en día como ideología para justificar una reforma energética en nuestro país. Y se tiene un culto, otra vez, bueno, se tiene un ataque a la modernidad, en este caso para producir energías, y se dice lo bueno para hacer energía es la tecnología que se utilizó hace 70 años, que es quema de carbón y plantas termoeléctricas. Todas las demás no las vamos a usar porque esas cosas ya son inventos raros que no sirven. Analicen ustedes o busquen en el internet estas declaraciones y díganme si no estamos hablando pues, de un ataque a la modernidad. ¿No les parece a ustedes esto así? ¿O qué piensan? Más que un ataque a la modernidad, yo creo que están defendiendo sus propios intereses, ¿no, profesor? Pero propiamente atacando a la modernidad. La defensa de sus intereses, eso en cualquier gobierno y en cualquier régimen, créanme, no importa si estemos hablando del que sea, siempre van a defender su propio interés. Recuerden que el propio Maquiavelo decía que la primera obligación de un gobernante es asegurarse de mantener el poder. Pero a mí me parece aquí que es un ataque a la modernidad, no sé ustedes. Chéquenlo, vean ustedes, hay un video que me parece muy, muy claro, donde está el presidente Obrador viendo un molino de trigo, de granos, todavía con una piedra y un animal de carga, no recuerdo si es un burrito o un caballo. ¿Han visto ustedes esa imagen? Tampoco. Y el presidente dice, esto es lo que tenemos que impulsar, esta forma que tienen de trabajar nuestros pueblos originarios. ¿Qué les parece a ustedes esa declaración? Un rechazo a la modernidad, pero sí. Sí, profe, es muy del presidente hacer como ese tipo de acciones, de recurrir siempre a estos pueblos originarios o también escudarse, porque yo recuerdo que cuando hizo la toma de presidencia, incluso hasta le hicieron así como una ceremonia o algo así, lo vistieron de flores, le mataron una gallina o no sé qué cosas, pero sí, es muy tradicionalista el presidente actual, sí es muy de sus ideas. Pero reitero, una cosa puede ser tener arraigadas tus tradiciones, que no tiene nada de malo, y otra cosa es un rechazo a la modernidad. La modernidad entendida como esta idea propiamente de la revolución industrial, del movimiento ilustrado, donde el avance tiene que ser vertiginoso. Entonces, entendámoslo esto desde una ideología del gobierno, no de persona. Cuando salen a decirnos, vamos a hacer una reforma energética donde no tomemos en cuenta las energías limpias, pues me parece a mí que es un ataque a la modernidad. Esta declaración que yo les decía de no utilicemos celdas solares porque nada más sirven cuando hay sol y cuando está nublado no, pues no sé ustedes qué pueden decir, siempre y cuando no sean leperadas o groserías, pero a mí me parece algo, pues, algo digno de analizar, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Miren, les pongo el video. De un segundito. A este programa. Déjenme encontrar la declaración de él. En el sentido de
propiamente de su declaración. No le encuentro el A este libre. programa no hay energía. Aquí. Hay energía. Energía de los eléctrica está. Miren. Les comparto. Díganme, por favor, si se ve mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí, profe, gracias. Miren. La eólica está de los reiletes estos, ¿verdad? Hay energía eólica cuando hay viento. Cuando no hay viento, no hay energía. Y hay energía solar cuando hay sol. A mitad del día no hay sol, en la noche, ¿verdad? Una nube o un norte o un mal tiempo, pues hace que no haya energía solar. En consecuencia, cuando no hay energía, no se le dice al usuario, oye, perdóname, pero espérate que sople el viento. O que fue el sol. Nos quedamos sin luz. ¿Cómo ven ustedes esa declaración? ¿Qué opinión les merece? ¿Sí, Ismael? Una tontería, profesor. Pero me parece un sinsentido, ¿no? Ejemplo, yo tengo calentador solar para el agua, entonces ¿no me puedo bañar en las noches o cómo? Estamos, hay que analizar y este tipo de declaraciones, a mí lo que me llama la atención es que se convierten en una ideología. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas de esta naturaleza? Entonces, vayamos analizándolo. Por favor, nos quedamos en la segunda característica. Lean las siguientes en el libro de Humberto Eco, el de Contra el Fascismo, y nos vemos por acá el día lunes. ¿Muy bien? Profesor, gracias. Perfecto. Gracias, buen fin. Muy buenas tardes a todos y a todas. Excelente fin de semana. Nos vemos por acá el lunes. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta el lunes. Hasta el lunes.